Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 55. Los trenes de la serie 100 de Renfe. El primer AVE. Imagen de portada. Dos trenes AVE de la serie 100 con su decoración original en la estación madrileña de Puerta de Atocha. La serie 100 fue la primera serie de trenes de alta velocidad que circularon en España, con una velocidad máxima de hasta 300 km por hora en servicio, en la línea Madrid-Sevilla. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Renfe inicia en 1992 la explotación de la primera línea de alta velocidad en España, y los trenes Serie 100 fueron los primeros para el servicio AVE. Para la nueva línea, algo totalmente novedoso en España, se pensó en un principio el material convencional, pero estudios en Francia y Alemania sobre la alta velocidad ferroviaria aconsejaban que a más de 200 km por hora de velocidad era necesario un tipo de tren integral con cabezas tractoras propias, lejos de la clásica composición de locomotora y coches de viajeros. El concurso público lo ganó la empresa francesa Alstom. La experiencia en Francia del TGV fue determinante para el triunfo de este constructor ferroviario. AVE son las siglas de alta velocidad española. Luego, el imaginario popular creyó que el nombre fue dado por la velocidad de vuelo de un ave, pero nada más lejos de la realidad. AVE es realmente un tipo de tren. El primero fue el de la serie 100, pero hoy en día existen otros modelos y otras series dentro de Renfe y los operadores privados. Tren de la serie 100 en uno de sus primeros servicios en la década de los 90. Al fondo se ve una locomotora de la serie 319 y 252, que también eran de ancho internacional por entonces. Fantástica imagen. Y nos vamos al origen de la serie 100 AVE de Renfe. Este tren procede de los trenes de Alstom TGV Atlántico, pero con algunas mejoras en la aerodinámica y en los equipos de aire acondicionado, más potentes para el calor del sur de España. También este vehículo está más evolucionado que los modelos anteriores. Está formado por dos cabezas tractoras a modo de locomotoras y 8 coches de viajeros articulados. Después de algunos líos burocráticos, el contrato quedó formado por 16 trenes de ancho de vía internacional en vez de 24 de ancho ibérico, como en un principio se pensó. Esto se debe al cambio de política de construcción de la línea de alta velocidad. De todas formas, finalmente Renfe adquirió los 8 trenes restantes, de los cuales 6 eran de ancho ibérico para el corredor Barcelona-Valencia. Estos trenes serían matriculados como Serie 101. En la anterior imagen pudimos ver a uno de los trenes AVE españoles de la Serie 100 en proceso de construcción en una de las fábricas francesas de Alstom, donde se podía ver también al lado un TGV Atlántico. Y aquí, uno de los primeros viajes, en la imagen actual, uno de los primeros viajes de la Serie 100 en la antigua estación de Córdoba. En un principio, estos trenes iban a circular a 300 km por hora, pero finalmente la velocidad en servicio inicial fue de 270 km por hora. También la estación de Córdoba más adelante tuvo una estación nueva, desechando la que vemos en la imagen.
Y nos vamos a las características técnicas de estos trenes. Fantástica imagen de la cabina de conducción de la serie 100, de los primeros trenes de alta velocidad que circularon en España. Una cabina de conducción muy revolucionaria como nunca se habían visto en los ferrocarriles españoles. Estos trenes fueron construidos por Alstom, CAF, Maquinista Terrestre y Marítima, Mainfesa, Cepsa, Stone Ibérica, Alcatel y Faiveley, aunque la gran mayoría del peso del trabajo recaló en el constructor francés Alstom. Se construyeron entre 1991 y 1993. Fueron 16 las unidades iniciales. Más adelante pasaron a ser 24 en total. La composición es de motor, 8 remolques y motor. La longitud de los trenes era de 200 metros, la anchura de 2,9, la altura de 4,2, el peso en vacío de 392 toneladas, el ancho de vía de 1.435 milímetros, el internacional para la línea Madrid-Sevilla. La electrificación de estos trenes era bitensión para 25.000 voltios de corriente alterna y 3.000 de continua, ya que cuando empezaron estos trenes en servicio había tramos que eran en corriente continua en las estaciones. Velocidad máxima de 300 km por hora, aunque en servicio se redujo a 270. Potencia por unidad 8.800 kilovatios. Motores 8 trifásicos síncronos autopilotados SM4439B de 1.100 kilovatios. Número de plazas de origen 329. Y los sistemas de seguridad LZB, ASPA 200, ERTMS, solo algunas unidades, y mando múltiple, hasta 2 unidades, pero raramente circulaban en doble composición. Hemos visto en la imagen anterior cómo era el interior de origen de la clase turista, de pasillo central y con 2 asientos a cada lado del pasillo. Y en la imagen actual estamos viendo la clase preferente, que era de 2 asientos en un lado y 1 al otro. Los asientos eran más grandes, el pasillo era mayor y también los lujos que iban a bordo. Normalmente la clase preferente tenía en sus inicios restauración en el asiento del viajero, mientras que la clase turista no disponía de ello. Aparte de las 2 clases más habituales, la turista y la preferente, los trenes AVE de origen llevaban la clase club, que era, digamos, para los hombres de negocios y para y para los políticos también, ¿no? Y toda la gente, pues, que le gustaba disfrutar de la máxima categoría de este tren. La clase club era más espaciosa, los asientos eran reclinables y había como una especie de departamentos. Era un interior muy lujoso. Incluso la clase turista tenía bastante categoría. Antes me reía sobre los políticos porque el AVE fue durante muchísimo tiempo, tenía, digamos, mucho prestigio para los políticos, para ganar votos y este tipo de cosas. Con el tiempo se ha demostrado que el objetivo del AVE era más político que económico. Pero volvamos a temas ferroviarios. El interior del tren era muy lujoso y también el AVE, los de origen, tenían esta sala de reuniones que recuerdo un poco al coche de cola de los primeros trenes Talgo, que también disponían de una sala similar. Una sala con asientos enfrentados donde se podían hacer reuniones. Este tren, al principio, cuando empezó entre Madrid y Sevilla, políticos, famosos y gente de alto nivel en general solía utilizar mucho el AVE en vez de montar en los aviones de Madrid a Sevilla. Hubo un cambio de tendencia en la década de los 90, donde el ferrocarril y sobre todo la alta velocidad se vendió como un servicio de transporte de alta calidad que rivalizaba en muchos aspectos con el transporte aéreo. De hecho,
la aviación entre Madrid y Sevilla tuvo un gran bajón debido a la puesta en servicio de la alta velocidad. Y la cafetería, que era muy futurista y muy rompedora para la época, por el mobiliario, por la iluminación y por un montón de cosas, también por los ventanales que utilizaban. Era un tren que nada tenía que ver con el ferrocarril clásico español. Ahora visto en la distancia, el tren AVE, la serie 100, se ha convertido en todo un clásico. Unos trenes que ya dentro de poco van a agotar su vida útil. Pero en su tiempo parecía algo muy moderno y para muchos aficionados a los trenes no parecía ni un tren, parecía una especie de avión rodante. Pero con el tiempo, este tren se ha convertido ya en un clásico del ferrocarril español. Un tren muy revolucionario, muy rompedor, que para bien o para mal marcó la historia ferroviaria en España. Una imagen donde podemos ver el tipo de enganche que utilizaban estos trenes cuando iban en composición doble. Normalmente iban en composición simple, porque con el tiempo la composición doble producía ciertos retrasos en los trenes, y no solamente en los trenes AVE de alta velocidad. Es algo que se ha podido ver también en la serie Albia 130, que son unos trenes que en doble composición no funcionan igual que en composición simple. En los primeros años, estos trenes tuvieron ciertas averías que se solucionaron con el tiempo. Además que las averías de los trenes AVE a principios de los 90, en el año 92, 93, 94, salían bastante en la prensa y provocaban todo tipo de comentarios entre la gente. Y nos vamos a los servicios realizados por estos trenes. Estos trenes inauguraron la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en abril de 1992. También, además de los servicios Madrid-Sevilla, que algunos de ellos llegaban a la isla de la Cartuja y al recinto de la Expo 92. De hecho, la foto que estamos viendo se realizó en aquel lugar. Aparte de aquellos servicios, también hubo servicios lanzadera entre la capital de España, Ciudad Real y Puertollano. Con la puesta en servicio del tramo de alta velocidad entre Madrid y Lérida, años después, los trenes de la serie 100 hicieron en un principio estos servicios, hasta la puesta en funcionamiento de los trenes de la serie 102. Para ello sufrieron algunas reformas para poder circular por la nueva línea. Pero en general, estos trenes, el 90% del parque, estuvo destinado al tramo Madrid-Sevilla. En un principio a este tren, al AVE, se le llamaba el Averías, con toda la gracia y el sentido de humor andaluz, porque en los primeros años de funcionamiento de la alta velocidad en España fueron problemáticos. Había un número de averías grande, se paraban los trenes, había cortes en el flujo eléctrico y también la construcción de la línea Madrid-Sevilla valió mucho más dinero de lo esperado en un comienzo, ya que algunos túneles de la línea se hundieron. Hubo que repararlos, hubo que hacer bastantes actuaciones para que el servicio pudiera funcionar, pero con el tiempo se solucionaron los problemas y tuvieron unos 20 años de funcionamiento francamente buenos, después de superar los pequeños problemas del comienzo. A partir del año 2006 se realizaron unas reformas de media vida, como los llamó Renfe en esa época, en estos trenes. Se trataba de una reforma integral del interiorismo, con más comodidades para el viajero, mejores asientos y pantallas de información. El resultado fue un interior totalmente nuevo. También se acometieron reformas a nivel mecánico y electrónico, y por supuesto la pintura exterior, con los nuevos colores corporativos de Renfe Operadora. Todas estas reformas han hecho posible alargar la vida de estos trenes en 15 años más. Después de más de 15 años de funcionamiento, con sus respectivas reformas, el resultado de estos trenes ha sido muy bueno y ha sido ampliada su vida útil.
Imagen de un tren AVE de la serie 100, el Madrid-Atocha en el año 1998. En un principio, los trenes AVE tenían una vida útil de 14 años. Finalizaron aquellos 14 años y se realizó una serie de reformas a partir del año 2006 para ampliar en 15 años más aproximadamente su vida útil. La cuestión es que esos años ya han pasado y se puede decir que son unos trenes amortizados. De hecho, ya se está rumoreando. Ya sabéis que el rumor es la antesala de la noticia, como dirían los maestros. Ya se habla de una retirada paulatina de los trenes de la serie 100. Imagen también de aquel año 98, donde podemos ver con más detalle uno de los coches remolque de la serie 100. También al fondo se pueden ver dos locomotoras de la serie 319 de ancho internacional que se utilizaban para maniobras, para misiones de rescate en caso de las averías de los trenes de alta velocidad y también para traslados, obras de mantenimiento y cosas por el estilo en las vías de alta velocidad de ancho internacional. Y una vista de conjunto de cuando la serie 100 tenía el monopolio de la alta velocidad, el Madrid-Atocha. Curiosamente se puede ver al lado uno de los trenes más antiguos, el tren de la Frasa. Una imagen donde se puede ver lo moderno, lo vanguardista que había en aquella década de los 90 y al lado un tren turístico, clásico y de los más antiguos. Es cierto que la inauguración de la alta velocidad y de estos trenes se le dio mucho bombo en los medios de comunicación y también por la clase política. Pero también es cierto que muchos aficionados en los años 90 ya éramos muy críticos con la alta velocidad. No porque fuera un tren malo. La alta velocidad está muy bien, está francamente bien. Pero había un desequilibrio de inversiones entre la alta velocidad y el ferrocarril convencional, donde muchas zonas de España se quedaron sin trenes o con un servicio de muy mala calidad. Es el lado oscuro de la alta velocidad. En los primeros servicios de alta velocidad en la línea Madrid-Sevilla, los trenes de la serie 100 salían de Madrid a Atocha y tenían parada en Ciudad Real, Puerto Llano, Córdoba y finalmente Sevilla-Santa Justa, aunque como hemos podido ver en una imagen anterior, hubo también una especie de pequeña estación o apeadero en la isla de la Cartuja, que era el recinto ferial de la Expo 92 de Sevilla en aquel año 1992. En un principio, Renfe, a finales de la década de los 80, planeó una variante en Brazatortas, no una línea de alta velocidad completa entre Madrid y Sevilla. La idea principal era construir una variante entre Brazatortas y Córdoba para cortar el recorrido y las horas de viaje de los trenes entre Madrid y Sevilla, y en general toda Andalucía, para tener que evitar el desfiladero de Despeñaperros. Pero finalmente se optó por una línea completa de alta velocidad y de ancho internacional. Algunos trenes de la serie 100 fueron de la serie 101, como el que vemos aquí, un tren Euromed de ancho ibérico que realizó durante unos años el servicio entre Barcelona y Valencia. Algunas unidades que iban para la serie 100 de alta velocidad fueron, entre comillas, convertidas a trenes de ancho ibérico para realizar este tipo de servicios entre la ciudad condal y la capital valenciana. Y aquí vemos ya una de las unidades reformadas, ya en la década de los años 2000, con la nueva decoración de Renfe Operadora y también con todos los trabajos de modernización, tanto en el interiorismo como a nivel electrónico y mecánico, que se les hicieron. Estos trenes también salieron alguna vez del tramo Madrid-Sevilla. Algunas unidades de la serie 100 inauguraron los servicios de alta velocidad entre Madrid y Lérida, incluso también Barcelona, y también cuando la alta velocidad llegó a la capital andaluza de Málaga.
donde también en un principio algunas de estas unidades llegaron hasta esta ciudad, pero con el tiempo fueron llegando las series 102 y 103 y ya dejaron de ser las únicas unidades, la única serie de alta velocidad que tuvo Renfe. Otra imagen, en Madrid, Atocha. La gran estación de estos trenes fue prácticamente su hogar y muy cerca de allí, de la estación de Atocha, se encuentran en los talleres de Cerro Negro las cocheras de estos trenes, donde realizan su mantenimiento. Con el tiempo, estos trenes de la serie 100 también realizaron servicios internacionales entre Barcelona y distintos destinos en la red francesa, sobre todo cuando se abrió el túnel del Pertús de ancho internacional. Aún siguen funcionando en parte de la red francesa. Ya en los años 2000, los trenes de ancho ibérico Euromed, que hemos visto una fotografía de estos peculiares trenes, volvieron a transformarse a ancho internacional y se integraron en la flota de alta velocidad de Renfe, ya que al haber más kilómetros de alta velocidad, pues estos trenes eran muy solicitados y abandonaron, por lo tanto, el corredor mediterráneo para entrar en la red de alta velocidad de Renfe de ancho internacional. Una imagen del espectacular frontal de estos trenes. Próximamente, el monográficos de material motor, la serie 101 de Renfe, lo sabe de ancho ibérico, entre comillas. Pues esos trenes Euromed, que eran de la serie 100, luego 101, uno de ellos sufrió una especie de incidente y tuvo que pasar por unos talleres para sufrir una transformación. Aquí vemos, en esta imagen, uno de esos trenes Euromed, una de las cabezas tuvo que ser transformada por, no me acuerdo exactamente si fue por un accidente, un atropello o algo por el estilo, y tuvo que ser cambiada. Y a su vez, ese tren Euromed, que fue transformado, volvió a la red de alta velocidad en ancho internacional. Aquí vemos a este peculiar tren de la serie 100, otra vez, diferente al resto, que tiene este testero y esta cabeza diferente al resto de la serie. Un tren singular, una imagen que se podría volver a repetir, ya que está en el aire la remodelación y el alargamiento de la vida útil de la serie 100. Esperemos que los señores de Renfe piensen con la cabeza y decidan ampliar la vida útil de la serie 100, ya que es una serie útil y además hay que saber gestionar y amortizar el dinero del contribuyente. Y última imagen del reportaje. La serie 100 fue saliendo de la línea Madrid-Sevilla con el paso de los años. Aquí vemos a un serie 100 remodelado, pasando a gran velocidad a la altura de la estación, cerca a 1 kilómetro de la estación de Guadalajara-Lleves, en la línea Madrid-Barcelona. Esperemos que la serie 100 se amplíe y pueda seguir funcionando unos años más. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros y si le podéis dar a la campanita, mejor, para estar actualizados. Dar like, comentad, compartid, esto me ayuda mucho de cara al algoritmo de YouTube. Y hasta el próximo video.